el tema de José Antonio Crespo, a quien saludo con el afecto que merece. Querido José Antonio, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué te parece este asunto de la consulta solicitada por el ministro en relación al transitorio que permite su ampliación de mandato 2 años más? Hay una serie de... Bueno, él plantea en un comunicado, en una carta que dirige a los ministros y ministras integrantes del Pleno de la Suprema Corte, dirige una comunicación, una carta, donde habla de antecedentes, de reforma del transitorio. En el artículo transitorio dice, como es sabido durante el debate del Parlamento del Congreso de la Unión, adicionó el artículo 13º transitorio, mediante el cual se prorroga el ejercicio de la actual presidencia de la Suprema Corte, así como el de los actuales consejeros y consejeras de la Judicatura Federal. Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución y de los principios de independencia y autonomía que rigen en el Poder Judicial. Y en ese contexto resulta necesario, sugiere, que el Pleno de la Corte, en su calidad de guardián de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, así como máximo intérprete de la Constitución, fije una postura a la brevedad posible. Creo que ahí está la clave de todo, salvo tu mejor opinión, José Antonio. Así es, Pepe, yo creo que sí. Me llama la atención dos cosas de este comunicado. Una, que en esta consulta él sí se incluye como participante. Sí, nos lo dijo aquí porque no hay él no es parte interesada en esto, según él. Sí, sí, en cambio ya en la sesión formal de la Suprema Corte se dijo que sería. Nos lo dijo en este sentido, que no se me olvide, lo dijo porque lo que vamos a discutir es la constitucionalidad o no de este precepto. Ahora, si se declara constitucional, entonces ya no intervengo, me excuso porque soy parte interesada, claro. Así es, pero es el contraste, ¿no?, entre un tipo de consulta, el que está convocando, y ya lo que sería la sesión formal de la Corte en su caso. Y también me llama la atención el hecho de que aquí pregunta él, y es algo de lo que ellos van a resolver, si para echar atrás este transitorio se requeriría una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, o quizá podría ser menos, a lo mejor una mayoría absoluta solamente. Cuatro ministros, ¿no? Sí, 5. Sí, 5 frente a 6, ¿no? 6 tiene razón, sí, porque son 11. Son 11. Me llama la atención precisamente porque, en principio, la inconstitucionalidad se marca con una mayoría calificada, como todos sabemos. Aquí podrían modificar a lo mejor el criterio, se vale o eso es lo que ellos van a determinar, si se vale o no, y en su caso, si proceden a reducirlo a una mayoría absoluta. Sería interesante ver eso también, porque me parece que es algo no muy frecuente que ocurra, ¿no? El determinar si un transitorio de este tipo, que podría violar la Constitución, puede ser aprobado o rechazado con una mayoría diferente a la calificada. Pero el caso es que me parece a mí, Pepe, que desde luego él ya no quiere que siga pasando tiempo. Él ya quiere determinar que esto se determine, es decir, se acepte o se rechace en un sentido o en otro, pero ya. Porque mientras más corre el tiempo, más incertidumbre hay respecto de qué es lo que va a pasar. Y también yo creo que está en juego su propia figura, su propia reputación. Yo creo que él calcula que mientras más pase el tiempo, se puede vulnerar más, se puede cuestionar más su propia imagen. Él hace preguntas como esta. Ante la posible inconstitucionalidad del artículo 13º transitorio del decreto de reformas, ¿qué determinación debe adoptar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia? Creo que ahí está la clave, ¿no? Y pregunta, ¿puede el Pleno de la Suprema pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación? Otra pregunta, en su caso, ¿qué mayoría se requiere para invalidar o incapacitar o inaplicar, mejor dicho, una norma general? Basta, lo que tú decías, ¿no? ¿Basta la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de 8 votos? Así es. Entonces sería interesante ver si cambian el criterio para este caso, que podría ser aplicado después a otros casos, cuando está involucrado, por ejemplo, una ley secundaria o un transitorio que eventualmente pudiera contradecir la Constitución. En todo caso sería interesante ver cómo lo resuelven y si lo resuelven en ese sentido. Pero a mí me da la impresión, Pepe, de que ya le urge pues a Saldívar salir de esto, y tengo la impresión, no sé, me puedo equivocar por supuesto, que él está haciendo todo esto para ya zafarse, es decir, para cerrar el caso, y no en el sentido de prolongar su mandato, sino al contrario, sino ya determinar que no procede ese transitorio
como la mayoría de los constitucionalistas lo ha dicho, que no procede, un transitorio no puede ir por encima de la Constitución, es casi una cuestión de sentido común, no se necesita ser especialista en derecho, pero en fin, tengo la impresión de que va por ahí, y lo quiere hacer simplemente formalmente, no a partir de una declaración de él, como muchos le han exigido, o le han aconsejado, decir, pues simplemente que él diga que no quiere prolongar su mandato por 2 años, pero si lo quiere hacer así, también yo estoy reinterpretando las cosas, ¿verdad? No tengo fuentes que me aseguren que así es porque yo sí creo, yo infiero que él estuvo de acuerdo en probar a ver qué pasaba al mandar este transitorio que pudiera prolongar su mandato por 2 años. A mí se me hace muy difícil que el presidente hubiera mandado una iniciativa en ese sentido, o el propio Senado y el Congreso ya haberla aprobado, sin contar con el visto bueno de Saldívar. Se me hace muy difícil porque en cualquier momento Saldívar hubiera podido salir a decir, oiga, no, yo no, y no me consultaron. En fin, desde luego que esa es la posición de él, pero yo no creo que lo hayan hecho sin consultarlo. Y por eso es que él quiere hacer un procedimiento legal, formal, para ya darle carpetazo a este asunto. Expedito además. Sí, no, y que ya no pase más tiempo, porque sí está haciendo daño, sí está generando incertidumbre, entonces por eso yo creo que le quiere dar, digamos, al mal paso, pues, que se acelere el asunto, ¿no? Yo creo que va por ahí, Pepe, no sé, es mi impresión, y ya veremos cuando esto se resuelva, pues a ver en qué queda, pero yo sí creo que ya quiere darle carpetazo a este asunto, Pepe. Bueno, hoy el presidente en la mañanera reiteró su confianza en el ministro Arturo Saldívar al reconocer que será difícil que ministros lo apoyen, porque la mayoría fueron puestos por el antiguo régimen. Eso fue lo que usó el presidente como una desviación en este debate. Te lo pongo tal cual. Que es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo. Pero bueno, con libertad, con autonomía, que el Poder Judicial decida. Pues ya se puso el parche, ¿no? Sí, yo creo que está ahí dando un avisito de que las cosas, pues efectivamente pueden ser en el sentido que yo lo señalo, es decir, que no lo van a aprobar, ¿no? Y él ya está poniendo, digamos, ahí el aviso. A lo mejor ya lo platicaron entre ellos los dos y decir, oye, esto no pasa, esto va a ser muy costoso. Bueno, pues vamos a darle una salida formal, no una salida personal. Y esto que dijo en la mañana López Obrador, yo creo que va en ese sentido, Pepe. Claro, creo que ahí no hay que ser adivinos para entender cómo viene la situación, no hay que ser genios, pero vamos a esperar, pues, a que esto, uno, se precipite, se acelere, pues, para que ya no pase más tiempo dañino. Y dos, que a ver si coincidimos en tu apreciación, los que pensamos que seguramente es una forma de zafarse del problema y ya el presidente está poniéndose el parche para saber por dónde vendrá su respuesta. Esto es culpa de los anteriores, porque los que decidieron negarle su apoyo al queridísimo ministro Saldívar vienen de regímenes anteriores que no quieren la democracia. Ya está hecho y armado el saco, a ver, nada más para que se lo ponga el ministro de la Corte. Te agradezco mucho. Nos vemos, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.